Hola, les damos la bienvenida a la exposición acerca de la fisiología del sentido del olfato. Esperemos que les pueda brindar información y que resuelva alguna de sus dudas. Y pues comenzamos. La nariz. La nariz es el órgano respiratorio superior por excelencia. Cumple varias funciones importantes que se relacionan entre sí y que podemos englobar en 4 grandes grupos: respiratoria, defensiva, fonatoria y olfatoria. Las fosas nasales muestran 2 orificios anteriores llamados narinas, situadas en la base o superficie inferior de la nariz, que representan la comunicación con el exterior para la entrada o salida de aire. En el humano, dentro de cada narina aparece un pequeño espacio llamado vestíbulo nasal, cuya pared interna presenta unos escasos pelos cortos. En el límite posterior de las fosas nasales, otros 2 orificios llamados coanas desembocan en la rinofaringe o nasofaringe, sirviendo por lo tanto de comunicación con el resto del aparato respiratorio, como la cavidad nasal, narinas, coanas. Nariz y cavidades nasales. Canete superior, seno esfenoidal, fosa nasal posterior, adenoides, nasofaringe, orificios externos, cornete inferior, cornete medio, senos frontal. Nariz y cavidades nasales. En la nariz y las cavidades nasales encontramos el seno frontal, el cornete medio, cornete inferior, orificio externo, cornete superior, seno esfenoidal, seno nasal posterior, adenoides y nasofaringe. Los senos esfenoidales son 2 cavidades asimétricas llenas de aire que se encuentran en el hueso esfenoides del cráneo, junto con el seno frontal, seno maxilar y el seno etmoidal, forman el conjunto conocido como senos paranasales. Los cornetes nasales superior y medio son procesos del hueso etmoides, mientras que el cornete nasal inferior está formado por el hueso craneal independiente. Las adenoides son un parche de tejido en la alta parte de la garganta, justo detrás de la nariz. Junto a las amígdalas son parte del sistema linfático. Y la nasofaringe, que es la parte posterior de la garganta, que se encuentra en la parte posterior detrás de la nariz. Una abertura en cada lado de la nasofaringe conduce al oído. El sentido olfatorio. El sentido del olfato pertenece a los llamados sentidos químicos, denominados quimiorreceptores. Son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire y las moléculas presentes en los alimentos, que una vez disueltas en el moco o en la saliva los estimulan. La percepción de estas sustancias químicas por el sentido del olfato es lo que se denomina los olores, y por el sentido del gusto son los sabores. ¿Y sabías que los seres humanos pueden detectar al menos 1 billón de olores diferentes? El sistema olfatorio percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire. En el ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que influyen sobre su conducta alimenticia y social. La cavidad nasal es el interior de la nariz o la estructura que se abre al exterior en las fosas nasales. Es el punto de entrada del aire inspirado y la primera de una serie de estructuras que forman el sistema respiratorio. Esta se extiende desde la abertura externa, las fosas nasales, hasta la laringe, donde se une al resto del sistema respiratorio. Está separada por la mitad por el tabique nasal, una pieza de cartílago que da forma y separa las fosas nasales. Cada fosa nasal puede dividirse a su vez en techo, suelo y paredes. La cavidad nasal puede dividirse en las secciones vestibular, respiratoria y olfatoria.
La función de la cavidad nasal es permitir la entrada de aire en el sistema respiratorio durante la respiración. Las estructuras de la cavidad regulan el flujo de aire y las partículas que contiene. La región olfativa de la cavidad nasal regula el sentido del olfato. Cabe mencionar que la función respiratoria va a ser realizada por la nariz y se va a hacer por medio de una serie de resistencias capaces de modificar el flujo nasal y facilitar la entrada del aire a los pulmones. La respiración oral es una vía de suplencia en caso de necesidad a través del condicionamiento del aire inspirado. Tenemos que tomar en cuenta que influyen factores como el calentamiento y la humidificación del aire que ingrese por la nariz. La función respiratoria. Durante la respiración nasal, el aire entra por las fosas nasales, que son los dos orificios que están cubiertos de vellosidades y que contienen células que secretan mocos. Tras la entrada de aire en las fosas nasales, las partículas de mayor tamaño son filtradas en las vellosidades y quedan atrapadas en la mucosidad. El aire se calienta y se humedece gracias a numerosos capilares que se encuentran en el espesor del epitelio interior de las fosas nasales. La fosa nasal es el órgano respiratorio por excelencia del sector superior del aparato respiratorio. En las fosas nasales de los mamíferos, el aire que entra durante la inhalación crea una corriente que llega al órgano del sistema olfativo y también es la responsable del intercambio aéreo de los senos paranasales y la trompa de Eustaquio. El flujo de aire de la fosa nasal en inspiración y en expiración es regulado mediante factores invariables en el espacio, como su estructura anatómica, y también mediante otros factores dinámicos que son variables en el tiempo, como la vasomotilidad. El aire que deja las cavidades nasales por las coanas debe estar en suficiente volumen y presión, pero también en calor, humedad y limpieza. La regulación del flujo aéreo nasal. En la regulación del flujo de aire que pasa a través de las fosas nasales, tanto en inspiración como en expiración, intervienen factores estáticos invariables, como lo son la configuración anatómica, y también factores dinámicos que varían en el tiempo y que son fundamentales en la movilidad de las alas nasales y de la válvula, y los fenómenos vasomotores. El volumen del aire que pasa en un solo sentido por las fosas nasales en condiciones normales debe de ser de 6 a 8 litros por minuto. Pudieran llegar inclusive hasta los 60 litros por minuto cuando la ventilación es máxima. La distribución del flujo inspiratorio y expiratorio en las cavidades nasales humanas ha sido estudiada por varios métodos. En resultados obtenidos en 1977 por Sweet y Proctor, determinaron que la dirección y la velocidad lineal en las distintas porciones mediante el estudio del flujo de modelos heminasales de cadáveres humanos debería ser en un caudal aéreo inspirado que se desliza en forma de arco en condiciones normales y se produce principalmente a través del meato medio. El expirado seguirá un trayecto predominante por el suelo de la fosa y el meato inferior. Las corrientes aéreas nasales pueden ser tanto de tipo laminar como turbulento, dependiendo del área nasal o de la fase de la respiración en la que nos encontremos. Durante la respiración tranquila, el flujo de aire es predominantemente laminar. Si este flujo persiste en todo el árbol respiratorio, el contacto entre el flujo aéreo y la mucosa respiratoria se vería reducido y con él el intercambio de calor, humedad y partículas, empeorando entonces el acondicionamiento de aire inspirado. Una correcta respiración nasal se caracteriza por un íntimo contacto entre la mucosa y la columna de aire que pasa a través de las fosas. Las alteraciones en la corriente aérea a este nivel, ya sea por una fosa nasal excesivamente estrecha o amplia, se traducen normalmente en una reducción de este contacto. En la función defensiva, la mucosa respiratoria constituye una superficie de barrera que actúa como defensa del organismo frente a diferentes contaminantes del medio exterior, como lo son el polvo, el virus, toxinas o gases. Para proteger al resto del cuerpo de estas agresiones, la mucosa respiratoria posee sistemas de defensa locales y otros generales. Esto se puede lograr de diferentes formas. Por ejemplo, los pelos de la nariz, ya que estos son la primera barrera mecánica que impiden el paso de partículas grandes de polvo o polen.
La mucosa nasal tiene dos estructuras fundamentales en los procesos de defensa, que son las células calciformes que producen el moco. Y se sabe que el moco nasal se compone 95% de agua, 3% de elementos orgánicos y 2% de minerales. Aparte de filtrar, estos pueden humidificar la mucosa nasal y proporciona propiedades de defensa e inmunológicas importantes por medio de las células especializadas que secretan enzimas. La nariz también funciona como un calentador de paso, es decir, el aire frío que entra se va calentando al tener contacto con el sistema circulatorio que rodea las paredes nasales. Si el aire externo es demasiado caliente, al circular por las cavidades se humidifica y disminuye su temperatura. Función fonatoria. En esta, la articulación de la voz es un fenómeno que implica un gran número de estructuras y procesos distintos en la formación de sonidos armónicos, los que determinan el timbre de la voz. La nariz cumple un papel esencial al actuar como resonante. Esta implicación de la nariz en la función fonadora se pone de manifiesto al comprobar los cambios que produce en la voz ante la presencia de alguna patología a nivel nasal, por ejemplo, ante un resfriado común u otras causas que obstruyan la nariz. Algo de ello puede ser la voz débil y cansancio al hablar, que es cuando al tener una voz débil y cansarnos al leer o al hablar son síntomas de fatiga por una falta de aire secundaria a una deficiente respiración nasal. Este proceso se corrige al realizar un ciclo respiratorio completo, en el cual el aire fluye a través de las fosas nasales durante la inspiración, activando la respiración costal diafragmática, y con una fase respiratoria se produce la fonación al provocar el movimiento de la mucosa de las cuerdas vocales y los elementos resonadores ya comentados, y de esta manera el aire se convierte en nuestra voz. En la función olfatoria, la nariz nos permite oler todo lo que nos rodea. De hecho, si no sabían, la nariz es tan potente que puede llegar a oler hasta 10.000 olores diferentes. Esto lo hace con ayuda de muchas partes ocultas dentro, que ya fueron mencionadas anteriormente. Se trata del sentido más primitivo y primero en aparecer en la escala evolutiva. Participa en los procesos como mecanismos de defensa, reflejos digestivos, colabora con el sentido del gusto, interviene en las relaciones sexuales y sociales, y por último, su alteración permite el diagnóstico de enfermedades nasales y del sistema nervioso central. El olfato sufre una fase de aprendizaje hasta los 20 años, se mantiene estable hasta los 40 y empieza a decaer a partir de los 50 años de edad.